Buenas noches, Dios les bendiga, qué gusto saludarles una vez más con ustedes en este momento para poder entrar en la bendita palabra del Señor, para poder mirar aspectos de las Sagradas Escrituras que inquietan a mucha gente en el mundo entero. No solamente a mí, sino a ustedes también. Hemos recibido preguntas en el Messenger y estamos resolviendo esas preguntas a través de las Sagradas Escrituras, mirando la palabra de Dios sobre los diferentes temas que vienen preguntando. Y dentro de esos temas que nos han preguntado, para aclararlos, las personas que han seguido este ministerio a través del tiempo por las páginas sociales, saben que a mí me gusta escudriñar, me gusta investigar y me gusta analizar los temas, no solamente mirando unos versos bíblicos o mirando solamente un capítulo, sino mirando un panorama bíblico desde el Génesis prácticamente hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esto nos amplía la visión, esto nos muestra la realidad de las cosas, porque es necesario mirar los contextos, no solamente tomar una parte literal de un texto bíblico o un solo capítulo donde hable algún tema, porque va a generar un vacío. Y aparte de generar un vacío, va a crear en muchos doctrinas erradas. Y se han levantado doctrinas erradas de una manera muy fuerte. Y una de ellas tiene que ver con el tema del Shabbat. Por eso en esta noche vamos a mostrar un panorama bíblico a través de las Sagradas Escrituras sobre qué es el Shabbat realmente. Hay muchos hermanos que me han preguntado, ¿debemos cumplirlo? ¿No debemos cumplirlo? No sabemos realmente qué es el Shabbat. Y lo increíble es que hay muchos hermanos que están practicando ahora el Shabbat, desconociendo sus orígenes. Lo atribuyen a la ley y lo atribuyen al Padre Celestial y no saben si realmente se debe practicar o no se debe practicar para este periodo de la historia del ser humano. No saben tampoco la forma de practicarlo. Entonces han cogido un común denominador, y es que se han copiado del pueblo judío. Escuche lo que estoy diciendo, no del pueblo de Israel, sino del pueblo judío. Entonces esto ha llevado a que muchas personas estén practicando algo que es equivocado. Y me atrevo a decirlo desde ya. ¿Por qué? Porque en el estudio que hice, que ya me llevó bastante tiempo, mirando los conceptos del cristianismo, mirando los conceptos de raíces hebreas, que es un movimiento muy fuerte que está en este momento a nivel mundial, donde muchos han salido del cristianismo y se están metiendo a raíces hebreas. Y también mirando el concepto rabínico de los rabinos. ¿Por qué? Porque es necesario entrar a mirar todo el panorama bíblico sobre el tema. Sí, el pueblo de Dios no puede basarse simplemente en el pensamiento de un líder, llámese cristiano, llámese raíces hebreas, o llámese un roe mesiánico, o un rabino, porque hay una desbandada tremenda. Hay mucha gente que ha salido del cristianismo, ya no practica el cristianismo, ya no quiere el cristianismo, por muchas y obvias razones, y han entrado a lo que son raíces hebreas. Entonces yo me di a la tarea también de estudiar raíces hebreas para mirar qué es esto realmente, porque es necesario uno aprender, es necesario conocer, pero por encima de conocer es necesario mirar, ¿sí?, bajo la luz de las Sagradas Escrituras, si es correcto o no es correcto, o qué es bueno o qué no es bueno. Porque he notado que hay muchas personas que entraron a ritos del pueblo judío, escuchen, no del pueblo de Israel, sino del pueblo judío. Y aún hay muchos que se salieron del cristianismo y están practicando el Shabbat y ni siquiera saben qué es el Shabbat realmente. Se basan en unas porciones bíblicas nomás del Antiguo Testamento, sin mirar el trasfondo total o en un panorama bíblico. Y he encontrado que de verdad, una vez más, el ser humano está equivocado completamente. Y que lo que Dios ha dispuesto en su palabra para su pueblo, llámese el pueblo de Israel,
llámese el pueblo de raíces hebreas o llámese el pueblo cristiano, es completamente distinto a lo que cualquier grupo viene practicando hasta el momento. Es increíble, ¿sí? Entonces vamos a tocar hoy un tema tremendo y es sobre el Shabbat. ¿Para qué? Para que quede claro qué es el Shabbat, cómo se practica, qué es lo que Dios quiere del Shabbat, qué ha querido Dios sobre el Shabbat, qué era el Shabbat. Vamos a mirar qué era el Shabbat antes de la ley, vamos a mirar el Shabbat durante el periodo de la ley, vamos a mirar el Shabbat en la época de Cristo, pero tenemos que mirar el Shabbat para el milenio, porque la Biblia habla de todo eso, sobre ese tema particular del Shabbat, habla en ese panorama bíblico. Entonces es increíble porque, como le digo, he conocido personas que están en raíces hebreas, que practican el Shabbat, pero lo están haciendo de una manera que no está aprobado por Dios. No está aprobado por Dios. El pueblo está haciendo cosas que Dios no ha mandado hacer, ¿sí? O lo está haciendo de una manera, a la manera de los hombres, no a la manera que Dios ha querido, que ha estado en su pensamiento y en su corazón. Y vamos a ver una protesta de Dios en cuanto a este tema muy fuerte. Y vamos a ver si es verdad que hay que practicarlo o no hay que practicarlo. Aquí no vamos a sentar la posición mía ni el pensamiento mío, porque ustedes me conocen y saben que yo no doy opiniones personales en cuanto a la palabra, pero sí la analizo y la escudriño, y guiado siempre por el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo. Entonces vamos a entrar a ver este tema de una manera tremenda, tocando también el tema de raíces hebreas, para que quede claro, porque los que están promoviendo muy fuerte, pero muy fuerte, el tema del Shabbat, no es el cristianismo. El Shabbat, y hay que diferenciar también qué es Shabbat, porque muchos piensan que el sábado es el Shabbat y están completamente equivocados. Todos los que están guardando el sábado pensando que es el Shabbat están completamente equivocados. Y todos los que están participando del Shabbat a la manera del pueblo judío están completamente equivocados. Y ya lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios, porque me di a la tarea mirar desde el Génesis hasta el Apocalipsis qué es el Shabbat. Y sobre todo algo muy importante, Cristo, el Hijo de Dios, o Yahshua HaMashiach, como se dice en raíces hebreas o en hebreo, que es Jesucristo en español, vamos a mirar también cómo es que Él practicó el Shabbat. Y si lo practicó o no lo practicó, pero cómo lo practicó, que es lo más importante. Entonces quiero invitarlo a que me acompañe esta noche. Vamos a hacer una corta oración pidiendo la dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que nos guíe a través de la verdad. Y la verdad es su palabra. Aquí no hay nada más que decir, aquí lo que manda es la palabra de Dios. Y por eso hay que analizarla en el contexto general. Porque el problema que tienen muchos pastores o muchos líderes que hablan del Shabbat, digamos a nivel cristiano, que rechazan el Shabbat, es porque no miran el panorama bíblico completo, sino miran son porciones del Nuevo Testamento, ¿sí? Y los que están a favor del Shabbat miran porciones del Antiguo Testamento, pero no miran todo el panorama. Entonces esta noche, con la ayuda del Señor, vamos a mirar el panorama completo, para que nos quede claro qué es Shabbat, quiénes están promoviendo el Shabbat, se lo están haciendo de manera correcta o no, y sobre todo el fundamento de la iglesia, que es el Cordero de Dios, qué hizo y cómo se comportó en el Shabbat, a ver si es lo mismo que están haciendo los hombres hoy en día. Y sobre todo el pensamiento del Eterno para el milenio sobre el Shabbat. Bueno, amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y honor, gran yo soy, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor conocido por el cristianismo como Jehová, conocido por raíces hebreas y por el mesianismo como Yahweh. A ti te damos honra, gloria y alabanza, porque tú eres santo, eres Dios. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios de Elías, el Dios de Moisés. A ti te pido en este momento, en el nombre del Cordero de Dios, que sobre todo nombre, como dice en Filipenses capítulo 2, Señor, que ante el nombre de Él se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y nos postramos ante Él, pidiendo misericordia y perdón por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y que seas tú guiándonos esta noche a través de este estudio bíblico, Señor, sobre lo que es este tema, para que sea primando tu verdad, Señor, y no las teologías de los hombres. Gracias, Señor. Acompáñanos, Espíritu Santo, y dirige esta noche la enseñanza. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, ¿qué es el Shabbat? Vamos a ver a través de la palabra si es obligatorio guardarlo o no. Se denomina así, escuche, el Shabbat se denomina así
Y vuelvo y lo repito, para que quede claro, una cosa es Shabbat y otra cosa es sábado. Es muy distinto. Y todos los que están guardando el sábado pensando que están guardando el Shabbat están completamente equivocados, porque el Shabbat es algo muy distinto. Entonces, se denomina así al séptimo día de la semana. Se considera sagrado en el judaísmo, mesianismo y para la iglesia de los adventistas del séptimo día. Vuelvo y lo repito, se denomina así al séptimo día, no al sábado. Y ya les voy a decir por qué no el sábado. Al séptimo día de la semana, y se considera sagrado en el judaísmo, mesianismo, ahora también raíces hebreas, y para la iglesia de los adventistas del séptimo día. Pero no están cumpliendo con el Shabbat, sino con el sábado, que es algo muy distinto. Es un ritual, escuche, el Shabbat es un ritual de descanso semanal de los creyentes del judaísmo. Hace referencia al día de descanso después de los 6 días de trabajo, sí, que mostró el Eterno en la creación del mundo, según el libro de Génesis. Comienza desde el ocaso, escuche cuando comienza, porque los días para Dios no son, y lo voy a decir de una vez, me estoy anticipando, nunca encontrarás en la Biblia que diga día lunes, día martes, día miércoles, día jueves, día viernes, día sábado o día domingo. Jamás vas a encontrar eso en las Sagradas Escrituras. Siempre vas a encontrar en cada parte de la Escritura, tanto del Génesis como en cualquier libro profético o aún en el Nuevo Testamento, que Dios habla del primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Y bíblicamente, el calendario que nosotros manejamos actualmente, que es el gregoriano, ese no fue puesto por Dios, fue puesto por el Vaticano, por los romanos. Cambiaron la ley de Dios y cambiaron los tiempos y se cumplió Daniel 7:25. Antiguamente se manejaba un calendario que era lunar y solar, que era el calendario que manejaban el pueblo hebreo y las naciones antiguas. Después se manejó algo muy parecido, que era el calendario juliano, que los romanos impusieron, y luego se pasó al calendario gregoriano. Ya después les voy a decir en qué año fue eso. Entonces, es un ritual, el Shabbat es un ritual de descanso semanal de los creyentes del judaísmo, aunque fue puesto para el pueblo hebreo, pero ahora lo practica el pueblo judío. Acuérdense que el pueblo de Israel está disperso o fue disperso por las naciones en la época de la deportación, desde que comenzó la invasión a Israel desde Babilonia. O sea, después prácticamente de los reyes que sucedieron a Salomón, cuando el reino se dividió, se partió, entraron en fornicación y adulterio, y solamente quedó una parte, que es el pueblo judío, por amor al rey David, según lo dijo Dios cuando murió Salomón. ¿Por qué? Porque transgredieron la ley. Entonces, comienza el día bíblico comienza desde el ocaso o el Shabbat. Comienza desde el ocaso del viernes. ¿Qué es el ocaso? Cuando el sol se pone el día viernes. Llamémoslo viernes para que me entiendan. O sea, el sexto día. Cuando el sexto día termina, según el calendario gregoriano, que es el sol se va poniendo, comienza el día bíblico. Hasta el sábado, cuando el sol vuelve a ponerse otra vez. Ese es el día para Dios. O sea, parte de la noche, luz, y parte cuando comienza a irse la luz. No como nosotros lo tenemos actualmente, que es el calendario gregoriano, donde comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche. Esto va prácticamente, digamos, en zonas como Colombia, donde el meridiano, el sol sale a las 5:30, 6 de la mañana, ahí comienza el día según el calendario gregoriano. Pero para Dios, en el libro de Levíticos, se encuentra es cuando está el ocaso desde el viernes hasta cuando termina el sol el sábado. Entonces fíjese que es muy distinto el sábado al Shabbat. Entonces comienza desde el ocaso del viernes al anochecer del sábado. Para los judíos es su día sagrado, dedicado al descanso. Escuche, los judíos. Vaya teniendo en cuenta cómo estoy pronunciando. Para los judíos, no para Dios. Y van a ver por qué digo no para Dios.
Para los judíos es su día sagrado, dedicado al descanso. Se dedican a la oración, a la lectura de la Torá, a visitar la sinagoga y a estar en familia. Y vamos a ver en el transcurso del panorama bíblico si eso realmente fue lo que Dios ordenó. O sea, prácticamente aislados completamente y no hacían absolutamente nada más. Hay mucha confusión en este tema y muchos que salen del cristianismo y están entrando, renuncian al cristianismo y están pasándose a raíces hebreas, que es un movimiento muy fuerte que hay en el momento, y lo practican obligatoriamente y desconociendo su trasfondo bíblico e histórico. Algunos piensan que es el sábado y la Biblia ordena en estos versos lo siguiente. Hay un promedio de 15 versículos en la Biblia, o 15 porciones que hablan del Shabbat. Y es necesario mirarlas todas para clarificar esto. Porque no porque diga que hay que cumplir con el Shabbat en la antigüedad, en la Tanaj, hay que mirar si el Nuevo Testamento lo aprueba, lo avala y sobre todo Jesucristo que enseñó sobre ese tema. Porque ese es el fundamento de nosotros. Teniendo claro algo muy claro. Y es que la palabra es la que manda, no el pensamiento de ningún hombre sobre la tierra. Porque he escuchado, me di a la tarea también de escuchar a hombres de renombre en el cristianismo, que tienen título de doctor, y han dicho que no hay que cumplirlo. He escuchado a los de raíces hebreas, y dicen que sí hay que cumplirlo, y cada uno da sus argumentos. Pero ninguno se ha atrevido, hasta el momento, a mirar el panorama bíblico, y yo sí me di a la tarea, me dediqué tiempo de rodillas, y empecé a investigar, y miré todo el panorama bíblico, y es lo que traemos esta noche. Porque a nosotros nos interesa lo que la palabra ordena, no lo que ningún líder humano ordena. Porque ahí en la Biblia hay una protesta de Dios tremenda sobre esto. Porque los hombres están haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Quiero que vayamos, saque su Biblia por favor. Y vamos a empezar en Génesis capítulo 2, verso 3. Vamos a mirar todo el panorama. Génesis, por eso les dije que saquen la Biblia, va a ser panorama. De Génesis hasta el final prácticamente. Dice la escritura en el verso 1, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Miren lo que estamos leyendo. Dice que Dios acabó en el día séptimo. En el día séptimo acabó la obra. Dice, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. ¿Sí? Y bendijo Dios al día séptimo. Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces el día séptimo, vuelvo y lo repito, es muy distinto al sábado. Vamos a ver más adelante por qué. Entonces, vamos a ver ahora el libro de Éxodo 20, 8 al 11. Vamos a mirar primero qué dice la ley, qué dice el Antiguo Testamento, el Tanaj, sobre el Shabbat, porque era obligatorio, digo era. Vamos a ver por qué estoy diciendo que era. Pero sin embargo, así diga, era obligatorio, hay que cumplirlo. Pero no a la manera que los hombres lo están haciendo, sino a la manera que Cristo lo enseñó. Y Cristo sí enseñó sobre el Shabbat y nos dio ejemplo. Vamos al libro de Éxodo 28. Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Dice la escritura, y estamos hablando sobre los mandamientos. O sea, vimos que en Génesis Dios lo bendijo. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Génesis capítulo 2, verso 3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. O sea, es un día para bendición y para santidad, porque en él reposó. Pero en el capítulo 20 de Éxodo tenemos los mandamientos. Y del verso 8 al 11 vamos a ver qué dice, porque está dentro de los mandamientos. Dice, acuérdate del día de reposo. Mire que la Biblia dice día de reposo, no dice sábado. Tenga en cuenta eso, no dice sábado, dice día de reposo. Y vamos a ver ahorita por qué decía día de reposo. Porque para Dios no hay ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Y algo increíble es que nadie, ningún ser humano, sabe cuándo fue el primer día.
Y ningún ser humano sabe cuándo fue el segundo y ningún ser humano puede determinar cuándo fue el séptimo día. Por eso la Biblia habla de día de reposo. La palabra de Dios dice día de reposo. ¿Sí? Y será el séptimo día. ¿Cuándo será ese séptimo día? Lo vamos a mirar. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque Dios santificó el día. ¿Y qué es santificarlo? Para honrar a Dios en ese día. ¿Sí? Para estar en santidad en ese día. Dice, 6 días trabajarás. Miren la orden de Dios. Y están los mandamientos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es de reposo. Para Jehová tu Dios, dice, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová. Bueno, hablamos en español. Ya saben los que estén de raíces hebreas ahí, que ya es Yahweh, o más bien, como dice en Éxodo 3:14, el gran yo soy. Sí, entonces voy a hablar el gran yo soy. Voy a quitarme la palabra Jehová para no tener problemas con los de raíces hebreas. Y voy a hablar el gran yo soy, que es neutral. Ya saben que es Yahweh o es Jehová. Para raíces hebreas y para el cristianismo. Entonces dice, mas el séptimo día es de reposo para el gran yo soy. Tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el gran yo soy los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el gran yo soy bendijo el día de reposo y lo santificó. Pero nadie sabe cuál fue el séptimo día, porque nadie sabe cuál fue el primer día. Para decir que sucesivamente, entonces ese fue el primer día para el Señor, ese es el séptimo, y de ahí venimos otra vez en forma correcta. ¿Ya? Entonces, otro verso tremendo que hay que leer es Levítico 23:3. Vamos, en este panorama bíblico, Levítico 23:3. Dice la escritura: 6 días se trabajará, mas el séptimo será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. ¿Qué es santa convocación? Reposo es descanso. Convocar es que es para reunirse. ¿Sí? Día de reposo es de el gran yo soy o del eterno, en donde quiera que habitéis. Dice que en donde quiera que habitéis. Porque por ahí escuché también a un pastor de renombre, que título doctor muy famoso, que dijo que solamente es para el pueblo de Israel y que tiene que vivir en Israel. No, la Biblia dice que donde quiera que el ser humano esté, tiene que cumplir con el día de reposo. Pero no se me afane, no se me asuste. Vamos a ver si es obligatorio todavía y cuál es la forma de cumplirlo. Porque no es haciendo lo que los seres humanos están haciendo. Ni los cristianos que lo cumplen los días sábados, ni los adventistas que lo cumplen el día sábado, ni siquiera los de raíces hebreas, ni los mesiánicos. Es increíble lo que encontré en la palabra de Dios. Levítico 26:2. Dice la escritura: guardad mis días. Mire lo que dice, días. No, porque no es uno solo. Días. Y cuando tú lees Levítico 23 y empieza el tema de las fiestas y festividades que el pueblo de Israel debe celebrar, también hay otros días de reposo. Dice, guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. ¿Por qué? Porque hay santa convocación. Yo, el Eterno dice. Tremendo. Vamos ahora a Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, capítulo 5, del verso 12 al 15. También está hablando de los mandamientos. Dice así la escritura: guardarás el día de reposo. ¿Sí que está dentro de los mandamientos? Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, no la obra del Señor, dice tu obra. Mas el séptimo día es reposo o descanso. A Jehová o Yahweh tu Dios
ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, escuchen esto, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardéis el día de reposo. Fíjese algo, que la orden de guardarlo comenzó después de salir de la esclavitud. Vamos a otro verso bíblico, libro de Ezequiel 20, 19 y 20. Vamos al profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 19 y 20. Dice la escritura: Yo soy Jehová, o Yahweh, vuestro Dios. Andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis días de reposo. ¿Qué es santificar? Vuelvo y lo repito, dedicárselo a Él. Y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, Jehová, vuestro es Dios. O sea, es una señal, ¿sí? Dice, es una señal entre Dios y su pueblo. Isaías 58, 13 y 14. Aquí hay algo tremendo en este verso. Isaías 58, verso 13 y 14. Dice la escritura: Observaciones del día de reposo. Si retrajeres el del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, o sea, tus trabajos, tus cosas, en mi día santo, lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, o Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, mire tremendo. Le voy a pedir un favor, hermano Ángel Garrido. Escuche toda la transmisión, por favor. No me hagan preguntas en este momento, porque vamos a mirar todo el panorama bíblico, ¿sí? Y ahí se les va a clarificar todo. Entonces escuche simplemente, atiendan, anoten, y esto va a quedar grabado para que ustedes lo vuelvan a revisar y les quede, o nos quede a todos claros que realmente es el día de reposo. Porque no es sábado, no es domingo, no es cualquier otro día, sino el día de reposo. Pero miren lo que dice la escritura en Isaías 58, que es de bendición. Y vuelvo y lo repito, todos estamos equivocados, porque lo que la palabra muestra es algo muy tremendo. Vamos a mirarlo. Vamos a hacer una aclaración. Si estamos obligados aún a guardarlos o no, porque se levantaron grupos de verdad mesiánicos y sobre todo hay algo muy fuerte que se llama raíces hebreas. Y hay que tener cuidado, porque no todos los que enseñan raíces hebreas están enseñando la verdad. Por ahí he encontrado mujeres profetizando y mirando, hablando del futuro, del mañana, vaticinando, y eso está prohibido por la Biblia. Y están en raíces hebreas. O sea, leudando la palabra, un poco de verdad y un poco de mentira. Y tienen una mezcolanza, mucho cuidado. Están mezclando parte cristianismo, raíces hebreas y agorerías. Por eso hay que ir a las Sagradas Escrituras para no dejarnos engañar. Entonces, ¿estamos obligados a guardarlo? No lo sabemos. Pero se levantó y voy a hablar de raíces hebreas. La premisa de ellos, o de raíces hebreas, es la creencia que la iglesia se desvió muchísimo de las verdades y enseñanzas y de los conceptos hebreos. Esto habla raíces hebreas. Se alejaron de la Biblia. El movimiento de raíces hebreas afirma que el cristianismo ha sido adoctrinado con la cultura y las creencias de la filosofía griega y romana, y que en última instancia el cristianismo bíblico que se enseña en las iglesias de hoy se ha corrompido con una imitación pagana de los evangelios del Nuevo Testamento romano. Las creencias de raíces hebreas se aferran a la enseñanza de que la muerte de Cristo en la cruz no puso final al pacto mosaico, sino que fue renovado. Escuche esto, renovado. Vamos a aclarar todos estos términos de aquí en adelante.
amplió su mensaje y lo escribió en los corazones de los verdaderos seguidores. Se enseña que la comprensión del Nuevo Testamento puede venir solo de una perspectiva hebrea, dicen ellos. Pero resulta que los 4 evangelios fueron escritos para el pueblo hebreo, para el pueblo gentil, para el pueblo griego y el pueblo romano. Y hay que mirar estos temas. Y Pablo también le habló a los gentiles. Cuando estuvo a los efesios, ¿sí? Eran gentiles, no eran hebreos. Y Pablo aclaró muchas cosas ahí. Por eso tenemos que entrar a mirar las Sagradas Escrituras y comprender, para no estar creyéndonos de cualquier líder espiritual que se levante con su propio pensamiento. Entonces dice, las creencias de raíces hebreas se aferran a la enseñanza de que la muerte de Cristo en la cruz no puso final al pacto mosaico, sino que fue renovado, amplió su mensaje y lo escribió en los corazones de los verdaderos seguidores. Enseñan que la comprensión del Nuevo Testamento puede venir solo de una perspectiva o vista hebrea, y que las enseñanzas del apóstol Pablo no se enseñan claramente, según ellos, o sea que no está claro lo del apóstol Pablo, por los pastores de las iglesias cristianas modernas, no la Biblia, sino por los pastores de las iglesias cristianas modernas, que desconocen los trasfondos de los cánones bíblicos y la historia real de la iglesia, porque hay mucho pastor neófito, lamentablemente, y con mucho respeto lo digo, no por ofender, analfabetas bíblicos, y analfabeta traduce que desconocen las verdades de Dios. Por eso encuentran pastores cristianos peleando contra los de raíces hebreas. ¿Por qué? Porque desconocen. Y nadie que no tenga el conocimiento no puede discutir, ni pelear, ni contradecir, ni desvirtuar a alguien que sí lo tiene. Es delicado. Entonces, existen muchas variedades de pensamiento en raíces hebreas. Por eso cuando usted mira a todos los líderes de raíces hebreas, piensan distinto, no se han puesto de acuerdo todavía. Y todas se adhieren al énfasis de recuperar las costumbres judías originales. No tanto de la Torá, cuando se analiza, sino que las costumbres que progresivamente adquirió el pueblo judío enseñan que se debe obedecer al pie de la letra la Torá, pero no la cumplen toda. Y es delicado y hay que tener en cuenta todo esto para los que están en raíces hebreas. Porque si dicen que están volviendo a raíces hebreas, que es a cumplir la Torá, ¿por qué no la cumplen toda? Si la Torá, aparte de hablar del Shabbat y aparte de hablar de las festividades que cumple el pueblo de Israel, también hay versos bíblicos y órdenes puestas por el Eterno. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que al brujo y al hechicero no hay que dejar vivo, hay que apedrearlo. Entonces pregunto, ¿por qué los de raíces hebreas no están cumpliendo esta parte también de la Biblia? Cuando manda a sacrificar y manda a hacer cosas. Entonces toman parte del cristianismo y toman parte del mesianismo, parte de mesianismo, no cristianismo, sino mesianismo, porque ellos rechazan el cristianismo. Y muchos han dejado el cristianismo a un lado. Y lo más grave es que están perdiendo la espiritualidad. Y al Cordero de Dios lo tienen, pero como ahí, como que toca tenerlo. Y es muy delicado. Y todo el que se va a cumplir la ley mosaica puede hacerlo. No hay ninguna restricción. Pero la Biblia dice, y Pablo dice, que deben cumplirla toda. Porque un solo mandamiento de la ley que no se cumpla, la orden es que muera irremisiblemente apedreado. Entonces, fíjese que ni siquiera están cumpliendo con eso, porque ellos a conciencia saben que no están cumpliendo toda la ley. Y al no cumplirla toda la ley, deberían apedrearse. Y están incumpliendo entonces este otro mandamiento. Se componen los de raíces hebreas por gentiles y se identifican como mesiánicos. Eso es lo que me he dado cuenta. Salen del cristianismo, pasan a raíces hebreas, resultan practicando cultura o rudimentos del pueblo judío y terminan en el mesianismo. Se hacen llamar al final mesiánicos. Pero no judíos, sino mesiánicos. Es delicado. Vamos a seguir mirando esto porque yo lo he venido analizando y sobre todo este tema del Shabbat. Después voy a hablar sobre el tema de la ley, la gracia y todas estas cosas para clarificar lo que la Biblia enseña en un panorama bíblico y no el pensamiento de un ser humano. Dice,
Se componen por gentiles y se identifican como mesiánicos con un pensamiento que el Eterno nos ha llamado a ser judíos. Y en ninguna parte de la Escritura, ni siquiera en el libro de Apocalipsis, encuentro que el Señor nos llamó a ser judíos. Nos llama al pueblo de Israel. Y la Biblia, tanto en los libros proféticos como en el Apocalipsis, habla de los hijos de su pueblo, dejando claro que en algo sí tienen razón, porque hay muchas cosas buenas dentro de Raíces Hebreas que le sirven a uno para aprender y mejorar su aspecto y su visión para conocer a nuestro Dios. Y es que el libro de Ezequiel dice muy claro que como el pueblo transgredió la ley y entró en pecado, Dios los dispersó a muchas tierras. ¿Sí? Y se cree por las evidencias que se han encontrado que los colonos o los indígenas que habitaron, por ejemplo, todas las Américas, nuestros antepasados, eran los hebreos, no judíos, hebreos. Hay que dejar claro esto, porque una cosa es el pueblo judío, otra cosa es el pueblo hebreo. Pero el pueblo judío pertenece al pueblo hebreo porque es una de las 12 tribus. Y en este momento se tiene conocimiento del pueblo judío allá en Israel. Pero el pueblo hebreo fue disperso por su pecado, por entrar en adulterio y fornicación espiritual, por servir a otros dioses, por culpa del señor Salomón y sus 700 reinas, que no eran ni sus esposas, sino porque ellas eran casadas con quienes tuvo hijos y a quienes les construyó, dice Crónica de los Reyes, templos paganos en todo Israel y Jerusalén. Y por eso el pueblo se desvió. Dios los castigó, los envió al mundo, pero ellos ya murieron. Porque eso fue desde los años 720 antes de Cristo. Imagínense, hace como 3000 años, ellos ya murieron. Pero sus descendientes fueron los que quedaron en todas estas tierras. Nuestros ancestros. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 12:17, ¿sí? Que la serpiente antigua, como no pudo contra la mujer, que es Israel, se vino contra sus descendientes. Sus descendientes, que son los que guardan el testimonio de Cristo, dice muy claro Apocalipsis 12:17, y la ley del Padre. Nosotros somos los hijos del pueblo de Israel, los famosos gentiles. Y estamos llegando a buscar a Dios, pero la verdad de Dios. Pero no tenemos por qué andar corriendo entre un grupito por acá, un grupito por allá. No, es que aquí me dijeron esto, entonces corro para allá. Es que aquí me dijeron que estoy incumpliendo la ley del Padre. Entonces hay que analizar cuál es la ley del Padre. Pero no solamente en el Tanakh ni la Torá, en todo el contexto y panorama bíblico, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué ha hecho Dios? Si Dios de verdad modificó o fueron los hombres que están modificando. Porque no podemos andar creyendo a cualquier viento de doctrina. Esto es tremendo. Vamos a dar un ejemplo de lo que prohíbe. Cambian en su mayoría, mire, están cambiando su manera de vestir. De sus pastores, porque ya no son pastores, sino son roe, porque ahora hablan en hebreo, entonces roe traduce al español pastores. No los estoy criticando, si hay hermanos de Raíces Hebreas, no estoy en contra de ustedes, no los estoy criticando, y una vez les advierto, porque hay cosas muy buenas, pero encontré que la Biblia está contradiciendo muchos de sus actos. Así como la Biblia contradice a muchos de los actos de pastores y ministros del evangelio cristianos. Todos estamos equivocados. Todos estamos equivocados, haciendo las cosas como creemos que deben ser, mas no como Dios lo ha ordenado. Por eso es mejor entrar a su palabra y mirar todos los contextos. Cambian su vestimenta por las tradiciones judías. Rechazan los nombres de Jesús, o en español, mejor dicho, porque dice que son romanos, de Jesús y Cristo, desconociendo la ciencia de los idiomas llamada lingüística, que ya por ahí hablé de la lingüística, que es lo que permite sacar de un contexto original y traducirlo a otros idiomas, dialectos o modismos, ¿sí? Con otra escritura, otra pronunciación, sin que cambie su esencia original. Hay aspectos de Raíces Hebreas que sin duda son útiles con el fin de explorar la cultura judía dentro del contexto bíblico. Abre y enriquece nuestra comprensión, y eso me pasó a mí. A mí me amplió muchísimo la visión y comprendí muchas verdades que no las sabía como pastor cristiano. Y sigo siendo y seguiré siendo pastor cristiano. Porque anoté todo esto. Tengo como 3 o 4 hojas de todo lo que me investigué. Enriquece nuestra comprensión de las Sagradas Escrituras.
Raíces Hebreas también añade discernimiento y profundidad a las verdades bíblicas que estaban ocultas dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cristianismo heredado de Roma, de la gran ramera. Averígüese los orígenes aún de la Biblia que nosotros manejamos, Reina Valera 1960 y hacia atrás. ¿Quiénes la crearon? ¿Quiénes la escribieron? ¿Quiénes formaron los concilios? ¿Quiénes han modificado la Biblia? ¿Quién le impostó muchas cosas a la Biblia? La coma joánica, todo la gran ramera y sus hijas. Apocalipsis 17, 5. Entonces, dejando claro que no hay nada malo en que los gentiles conozcan las fiestas. No es nada malo, ni los cristianos, no hay malo en que conozcamos las fiestas de Levítico 23, que debe celebrar el pueblo de Israel. Y los sistemas de adoración mesiánica. No hay nada malo en aprender la Torá, que la Torá es el Pentateuco que usted tiene en su Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, o sea, las leyes. No hay nada malo en esto. Pero desde el punto de vista mesiánico, el aprender la Torá, pero desde el punto de vista dado por el Mesías, no el punto de vista judío. Hay que tener una diferencia y hay que tener claridad en esto. Es lo que el Mesías, el fundamento de la iglesia, enseñó y dijo, no lo que los judíos hayan dicho. Acuérdense que ellos pelearon muchísimo con el Mesías cuando estuvieron acá. Por eso notamos en muchos pasajes del Nuevo Testamento que al Mesías lo acusaban aún de no guardar el Shabbat. Pero en realidad sí lo hizo. No a la manera de los hombres o del pueblo judío. Lo practicó. Ni raíces hebreas, ni como el cristianismo lo propuso en su palabra, que es algo muy distinto a lo que se practica hoy. Es muy distinto lo que el Padre Celestial enseña en su palabra a lo que se practica hoy. Tenemos que mirar el Shabbat antes de la ley, en el periodo de la ley y la gracia y en el milenio. Y vamos a mirar un panorama bíblico para aclarar. Pero primero vamos a mirar las consecuencias graves que había por violar el Shabbat en el periodo de la ley. O sea, antes de la ley de Moisés, fíjese que Dios santificó el día, lo santificó. Aún en el libro de Éxodo, cuando estaban hablando del maná en el desierto, acordémonos que el Señor el sexto día les dijo, recojan el doble para que mañana no recojan. Porque lo santificó. Él siempre ha guardado su palabra. Y quiero que vayamos al libro de Números para que vean unas consecuencias tremendas que había por no cumplir con el Shabbat. Digo, no había. Libro de Números, capítulo 15. Libro de Números, capítulo 15. Verso, acompáñenme por favor en su Biblia. Verso 32 al 36. Miren lo tremendo que era no cumplir el Shabbat. Dice la Escritura, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Ya vimos que la orden en los mandamientos era no hacer absolutamente nada, sino había santa convocación para servir a Dios y aprender de Dios. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. ¿Ve que no dice sábado? Dice día de reposo. Y los que hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. No sabían qué hacerlo. Es increíble, no sabían qué hacer si alguien infringía la norma. Dice la Escritura, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Entonces viene una pregunta tremenda para los de raíces hebreas y los mesiánicos, que a veces lo incumplen, porque he conocido personas en raíces hebreas, personas que han decidido, ay no, tengo que hacer algo obligatoriamente. Conocí una persona que estaba metida en un tema de administración de un centro comercial
Y cuando había reunión de consejo, grupo de los que administraban el centro comercial o lo organizaban, tranquilamente dejaba su chaval de ese día y se iba para su reunión. Entonces, fíjense cómo no cumplen con una ordenanza que se la quieren imponer al cristianismo y se la quieren imponer a todo el mundo. No hay una convicción real. Y la orden del Padre Celestial fue que murieran irremisiblemente. Entonces, ¿por qué no cumplen todo? Y si tú quieres irte a la ley, bien puedes hacerlo. Y serás juzgado por la ley, no por la gracia de Cristo. Y un solo mandamiento que violes de la ley, automáticamente te hace estar separado. Y estarás muerto ante Dios, separado de Dios. Es algo fuerte esto. Antes de la ley y después de la ley, vamos a mirar. En Génesis encontramos la creación de todo, donde incluye el pacto mosaico. La segunda la encontramos en Pentecostés, en el pacto renovado. Pacto renovado, escuche, no nuevo pacto. La Biblia, tanto en Deuteronomio como en el libro de Jeremías, habla de un pacto renovado. ¿Pero qué es renovar? Vamos a mirar el significado de renovar. Renovado significa, o dice el diccionario, que es la acción y efecto de volver a su primer estado, pero dejándolo como nuevo, o sustituyendo una cosa vieja sin dejar sus bases por otra nueva de la misma clase. No es reemplazar. Hay que tener claro esto. Cuando se habla de pacto renovado, es que se mejoró. Es lo mismo cuando usted está en su casa y usted va a remodelar. Cuando usted va a remodelar, usted amplía, corre unos muros para aquí, otros muros para allá, embellece con cerámicas, con pinturas, y su casa sigue siendo la misma, pero reestructurada, renovada. Y lo que he encontrado en la palabra de Dios es que no hay un nuevo pacto, no se hizo un nuevo pacto. Cristo no vino a abolir la ley realmente, la ley del Padre. Abolió la ley de los hombres y los rudimentos de los hombres, pero mejoró la ley en algunos aspectos, quitando lo que no era útil. Por eso Él hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, reemplazando esa forma de sacrificio que la ley obligaba, donde ya ahora es la ley del amor, que es la misma ley del Padre Celestial, pero lo que no sirvió fue reestructurado por Cristo. Vamos a verlo, para que no me critiquen o digan, porque se van a levantar los de raíces hebreas. No, eso es falso, eso es mentira. No, vamos a verlo. Génesis 2.1 ya lo hablamos, que habló del día de reposo y lo santificó. Miren, el pueblo judío, y para el Eterno, no existen días de la semana, lo vuelvo a recordar. No existe el lunes, no existe el martes, no existe el miércoles, no existe el jueves, viernes, ni el sábado, ni el domingo. Existen son números. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Por si usted no lo había notado cuando usted lea las Sagradas Escrituras. Nunca encontrará el calendario gregoriano dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano, ¿sí?, fue tomado del antiguo Egipto. Antiguamente, antes de la ley, Egipto mandaba en todo el mundo entero. Era un imperio. Y acuérdese que ese imperio venía por una deidad manejada que se llamaba Amón-Ra, que es la deidad del pueblo de Egipto, y era un ángel caído, un amigazo de la serpiente antigua. Y las leyes que se manejaban eran la ley del Hammurabi, y de allí también salió la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y cuando el Señor introdujo por medio de Moisés, cambiaron las leyes. Y después el el Vaticano cambió el calendario que había, solar y lunar, o el bíblico, por el gregoriano, que es el mismo de Egipto, que es el que nosotros manejamos el día de hoy. Por eso nunca coincide bíblicamente el lunes con el primer día, el martes con el segundo día, porque es algo muy distinto la manera de interpretar de Dios las cosas a lo que el hombre ha pensado. Es algo muy tremendo. Dios dio una semana de 7 días. Y eso aún está vigente, porque eso sí se mantiene. 6 días de trabajo, escuche esto, son 6 días de trabajo y 1 de descanso, establecido por el Eterno.
Los días con nombre lunes fue establecido, vuelvo y lo repito, por el calendario gregoriano o romano y fue acogido en el año de 1582. Imagínense. Entonces, ¿cuál calendario o forma de mirar los días manejó el Mesías y los apóstoles originales? El antiguo se llamaba o se llamó el calendario juliano, para que usted lo sepa, que era el que manejaba el pueblo romano cuando estaban los césares, cuando estaban los emperadores. Tengo un problema aquí con el sistema, permítame un segundo, por favor. Y en el año 1582 por el Papa Gregorio XIII o Gregorio XIII. Fue este Papa quien cambió los tiempos y acogió el calendario que era del antiguo Egipto, para que usted lo sepa, mi amado hermano. Por eso no coincide, y con mucho respeto se lo digo a los hermanos que están guardando el sábado, los días bíblicos con el calendario gregoriano. Y el sábado no es el Shabbat. Entonces, Dios santificó el séptimo día, porque ese día reposó, está muy claro en Génesis 2, verso 3. Y el Shabbat, escúcheme, el Shabbat es el día de reposo y fue dado para el pueblo hebreo. Shabbat indica reposar, cesar de trabajar y descansar. De este día, del día de descanso, para Dios, que no se sabe cuándo fue que terminó realmente, sino sabemos que fue el séptimo día, Dios no volvió a crear nada de la nada. En hebreo es ex nihilo, es la palabra en hebreo. Crear de la nada es nihilo, o es algo sobrenatural donde comenzó el universo de la nada. Hay pastores que creen que hay una nueva creación y lo están diciendo que es para el día de Pentecostés y Dios no volvió a crear. No, se nace de nuevo, hermano. Se nace de nuevo. Por eso hay nuevas normas para el Shabbat, pero no es así y es lo que ellos están enseñando. Normas donde dice que no hay que cumplirlo. Normas donde dice que es para el pueblo de Israel. Olvidando que cuando se formó el pueblo, una de las órdenes que le dieron a Moisés fue que si algún extranjero quería ir con el pueblo, debería cumplir las normas. Y todo aquel que ingresa al pueblo de Dios debe cumplir con las normas del Eterno. Pero, vuelvo y lo repito, con el fundamento que enseñó y es el Señor Jesucristo, o Yahshua HaMashiach para el pueblo hebreo. Entonces, una cosa es nacer de nuevo, que le quede claro, y otra cosa muy distinta, el volver a ser creado. Aunque la Escritura diga que somos nueva criatura, no somos una nueva creación, porque no volvimos a ser creados, sino somos una nueva criatura, que es algo muy distinto. Desde la creación al monte donde fue entregada, del monte Sinaí, donde fue entregada la ley, pasaron, escuche, desde la creación, ese es el promedio que han sacado los historiadores de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por la historia escrita, por todas las evidencias que hay escritas. Han sacado que pasaron 2513 años sin Shabbat. Aunque Dios habló del día de reposo, se pasó sin Shabbat, porque el pueblo y el ser humano nunca guardó el día de reposo, o no hay evidencia física real hasta el momento. En el momento que Moisés recibió la ley, fue impuesto a Israel, escuche, fue impuesto al pueblo de Israel, y está en Deuteronomio 4:13. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 13. Dice las Sagradas Escrituras: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de
piedra. En el verso 44 y 45, mire lo que dice. Esta pues es la ley de Moisés, que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Claro, disculpen, me leí mal. No es la ley de Moisés. Esta es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. ¿Para quién fue la ley? La ley no fue para el mundo entero. La ley fue dada al pueblo de Israel exclusivamente. Y el Shabbat. Es algo muy tremendo. Fue dado después de que fueron libres de la esclavitud. Fíjese que fue después de que salieron de Egipto. Porque en libertad es que se puede guardar las normas, estatutos y ordenanzas. Algo muy tremendo. Dios les dio las leyes ceremoniales. Y es necesario que el cristianismo también aprenda y conozca sobre las leyes y las ceremonias que Dios habló en el pasado. Así, ciertos aspectos de la ley no estén vigentes para este periodo, es necesario conocer todos estos aspectos. Es necesario que usted le diga a su pastor que le enseñe, que sea una prioridad, que usted conozca el pensamiento del Padre Celestial. Porque resulta que hay muchos hombres en los altares que desconocen todo esto. Y lo único que hacen es predicar fantasías y cosas hermosas con una historieta por aquí, una historia por allá, aunque sea tomada de la Biblia, milagro por aquí, milagro por allá. Otros entonces bendecir y bendecir y bendecir. Otros pecado, 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 otros cielo, cielo, cielo y ya. Pero el pensamiento del Padre hay que conocerlo. ¿Sí? Hay que conocer las leyes ceremoniales, las leyes civiles, las leyes morales. Y el pueblo lo único que necesitaba era solamente obedecer. Pero hicieron cosas que Él nunca mandó. Hay que contar qué se hace realmente en el Shabbat, de acuerdo a lo que Dios ordenó. Vayamos a Éxodo 16, 4 y 5. Miremos lo que dice acá, las Sagradas Escrituras. Éxodo 16, verso 4 y 5. Dice la Escritura: Y Jehová dijo a Moisés, o Yahweh: Y aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no anda en mi ley. ¿Ven? Esa es la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Por qué? Porque al otro día era día de reposo. Y así Dios ordenó prepararse para el Shabbat. Por eso muchos de las raíces hebreas preparan su comida todo el día viernes y el Shabbat no se hace nada. Es increíble. Mire lo que dice Éxodo 20, verso 8 al 11. Creo que ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Porque era santa convocación. ¿A quién fue dado el día de reposo? ¿A quién le fue dado el día de reposo? ¿Al mundo entero? No, al pueblo de Israel. Mire lo que dice aquí nomás en Éxodo 31. Del verso 12 al 17. Mire lo que dice la Escritura. Y es una señal para el pueblo de Israel. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel. No le dijo háblale al mundo entero, sino a los hijos de Israel. Diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, eso es eterno. Para que sepáis que yo Jehová o Yahweh os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Miren lo delicado que es. Porque cualquiera que hiciere alguna obra en él, aquella persona será cortada del medio del pueblo. Y no solamente físico, sino del pueblo de Dios. Tremendo. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá.
Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Mire lo que dice la Escritura. Fue dado al pueblo de Israel y a los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. Entonces resulta que hay pastores que dicen, sí, esto es para el pueblo de Israel, esto no es para la iglesia. Ignoran lo que dice las Sagradas Escrituras, que el pueblo fue disperso por todas las tierras del mundo. Aún en la época del señor Adolfo Hitler, muchos huyeron a todas estas naciones. Y muchos de nosotros tenemos apellidos de origen hebreo, no judío, hebreo, pero nacimos en estas naciones y no conocíamos a nuestro Dios. Léase Ezequiel 36, cómo profanaron el nombre de Dios, cambiando la verdad de Dios. Es algo muy tremendo. Todo esto fue y se cumplió, todo lo que acabamos de leer, que era obligatorio, que era para el pueblo de Israel, que era para los hijos de Israel, hasta que el pueblo transgredió e invalidó el pacto. Por eso Dios protestó. Y sí, si usted no lo sabía, Dios protestó sobre todo lo que el pueblo estaba haciendo, porque no estaban haciendo las cosas como Dios lo ordenó. Y Dios sí estableció cuál era el verdadero motivo. Dijo, santa convocación. Y es un día santo, donde no harás tus cosas, pero lo dedicarás a mí. Y la gente piensa que están haciendo de la manera correcta. Y no es así. Ahorita voy a hablarles cómo es que se están practicando el Shabbat. Pero vamos a mirar la protesta de Dios en cuanto al Shabbat y las fiestas. Porque el hombre transgredió. Y es algo muy fuerte. Vamos a mirar primero la protesta. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 1, del verso 10 en adelante. Libro de Isaías, capítulo 1. Libro de Isaías, capítulo 1. Dame un segundito que tengo un problema con el sistema acá. Del verso 10 en adelante, mire lo tremendo que dice. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Es algo muy tremendo. Dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Dame un segundo, por favor. Así encuentro esto rapidito. Bueno. Dice la Escritura, príncipes de Sodoma. Y es increíble. Acuérdese que Sodoma y Gomorra existió fue en la época de Abraham. No en la época de Isaías. Pero mire cómo se dirige Dios. Príncipes de Sodoma. O sea que es un espíritu que estaba dominando a la nación en ese momento. Dice, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Mire lo que está diciendo. Escuchen la ley. Vamos a ver cuál es la ley de Dios en este momento. Entonces viene una pregunta, luego ya no había dado la ley con Moisés. Pero aquí dice el profeta Isaías, escuchen la ley de nuestro Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y Cristo no había nacido, Cristo no había venido a la tierra. Y él ya había desechado hasta la ley de los sacrificios. Verso 12 de Isaías 1. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. Mire lo que dice, póngale atención. Dice, el incienso me es abominación. El incienso me es abominación. Y he notado como en raíces hebreas aún están quemando incienso, diciendo que eso es santo y agradable para Yahweh. Porque en la Tanaj, antiguamente en la Torah, se le quemaba incienso. Pero aquí él mismo está diciendo que es abominación para él quemar incienso. Por eso tenga cuidado usted. ¿Dónde y de quién está recibiendo usted enseñanzas?
raíces hebreas o mesiánicos o aún pastores. Dice, el incienso me es abominación. Dice, luna nueva y día de reposo, Shabbat. Y día de reposo, Shabbat, es abominación para él. ¿Cuál? ¿El que se practica o el que se practicaba o el que lo ordenó? El que practicaban los hombres a su manera, no el que Dios había dado la orden de practicar. Es muy distinto. Entonces usted está encontrando algo muy fuerte, y es que los hombres están haciendo las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y lo que Dios aborrece no es el día de reposo, no es el Shabbat, sino la forma en que los hombres empezaron a practicar las leyes de sacrificios. Por eso dice, no me traigáis vana ofrenda, el incienso me es abominación. Dice el Señor, verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy. Verso 12, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo es abominación para el Señor. Es abominación, Él lo dice. Y ahí vamos encontrando la respuesta, el por qué acusaron a Cristo de no cumplir con el día de reposo. Con el Shabbat lo acusaban. Lo acusaban de estar infringiendo la ley. ¿Por qué? Porque para el Padre llegó un momento en que Él ya no quiso más esto. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Mira lo que dice, las fiestas solemnes vuestras, no las de Dios. El Shabbat, día de reposo de los hombres, no el de Dios. Porque los hombres están practicando un Shabbat que Dios no mandó practicarlo de esa manera. Y haciendo cosas que Dios no mandó hacer. Que en su comienzo, mandó hacer. Vamos a ir ahorita más adelante para mirar cuándo Dios cambió todo esto. Porque aquí protestó. Isaías 1 está protestando. Verso 14 dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Vuestras, no las de él. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis la oración, yo no oiré, porque llenas están de sangre vuestras manos. Por eso es que los que están entrando a raíces hebreas se están perdiendo la espiritualidad. Y los que se están yendo a la ley, a practicarla como le están enseñando, copiándose del pueblo judío, están perdiendo la espiritualidad. Aunque hablen del Ruach HaKodesh, aunque hablen del Espíritu Santo. Y es delicado. ¿Por qué sé esto? Porque yo entré a estudiar raíces hebreas, a analizar, a mirar por qué ese movimiento y a dónde está llevando ese movimiento. Y noté en mí, en ese momento, que yo estaba perdiendo la espiritualidad. Algo muy fuerte. Dice, verso 16 dice, lavaos y limpiaos. Y acuérdese que aquí en el verso 10 dice, oíd la ley de vuestro Dios. Y no es, mire que no es la ley que habló al comienzo a Moisés. Isaías está entre la ley de Moisés y entre el Mesías, en ese periodo de tiempo. Por eso les dije que teníamos que entrar a un panorama bíblico para comprender qué es el Shabbat. Porque muchos me han dicho, yo quiero cumplirlo, yo quiero hacerlo, Miremos qué más sigue diciendo la palabra. Y sobre todo miremos qué dice el Cordero de Dios, que es el fundamento de la iglesia. Dice verso 16 de Isaías 1, lavaos y limpiaos, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, y comiereis el bien de la tierra, y si no quieres, y quieres ser rebelde, seréis consumidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esto es tremendo y esto es delicado. Entonces fíjense cómo los de raíces hebreas omiten estas partes. Y vuelvo y lo repito, Isaías está después de Moisés, cuando recibió la ley del Shabbat.
donde se moría irremisiblemente. Y aquí está diciendo Dios que está cansado de todo lo que los hombres convirtieron sus fiestas y su día Shabbat, o su descanso, su día de reposo. Empezaron a practicarlo de una manera en lo que ellos piensan que debería ser, y no de la manera cuando Dios realmente, o como Dios lo estableció. Por eso Él dice que en vez de estar haciendo esas cosas, dice muy claro que debemos es lavarnos y limpiarnos y quitar la iniquidad de nuestras obras de delante de los ojos de Él y dejar de hacer lo malo. Debemos aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso es lo que se debe practicar el día de Shabbat. Esa es la verdadera práctica del Shabbat. Pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo realmente en el Shabbat? Tranquilamente, el día viernes, preparan toda la comida, manjares espectaculares. Compran vino, compran todo para el otro día no hacer nada ni cocinar, cumpliendo con el Shabbat original. Se encierran en sus casas, participan de cenas con su familia, leen la Biblia o leen la Torá y se acuestan a dormir mucho o largo tiempo. Vuelven a una oración cortica y vuelven a comer y vuelven a dormir, encerrados en su casa o encerrados en sus sinagogas o congregaciones o sitios de reunión, porque no salen a hacer nada y allí ya han preparado todo para darle a la comunidad, y se la pasan escuchando a un hombre que les está enseñando Torá y ley y no hacen absolutamente nada, cuando Dios mismo está denunciando que aborrece todo esto, porque el verdadero Shabbat, vuelvo y lo repito, es para hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Eso fue lo que practicó Jesús y los apóstoles verdaderos el día del Shabbat. Usted nunca sabe, nunca puede ver que Jesús se encerró los días de reposo, ni que los apóstoles se encerraron en los días de reposo a comer, engordarse o a cantar. No, Jesús salía en los días de reposo. Estaba en el templo, estuvo en las sinagogas, estuvo aún en el estanque de Betesda, y siempre hizo sus milagros, sus sanidades, y hizo también sus prédicas y enseñanzas el día de reposo, dándole de comer al hambriento, restituyendo, rescatando al perdido, rompiendo cadenas. Y ese es el verdadero Shabbat que Dios denuncia, que realmente quiere Él. Isaías capítulo 1, del verso 10 al verso 20. No estar encerrándose, comiendo sabroso, deleitándose mientras el mundo se pierde en delitos y pecados. Cumpla, y la iglesia o el pueblo raíces hebreas debe cumplir el Shabbat y participar del Shabbat como Cristo nos dio el ejemplo. No ni siquiera como Moisés mostró allí, porque ese Shabbat, él dice el Señor que lo protesta. Dice, está hastiado. Y verso 13 dice que no le traigamos más ofrendas. Dice que es abominación, luna nueva, días de reposo. Es abominación para el Señor. Pero no a la manera de Dios, sino como los hombres lo convirtieron y lo pervirtieron en vanaglorias y en deleites. Porque se la pasan encerrados en sus casas, comiendo sabroso, incumpliendo el verdadero Shabbat que Dios mandó practicar, el que practicó Cristo. Viene algo más fuerte, viene algo más tremendo, permítame. Dios hizo un nuevo pacto, renovó las leyes, mas no su palabra, que quede muy claro. La palabra del Eterno nunca ha sido cambiada. Por eso Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. Y algo más tremendo, ¿sabe por qué Cristo dijo eso? Léase Éxodo capítulo 3, donde dice la historia de Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiente. En el verso 3 o 4 dice, el ángel de Jehová fue el que le habló a Moisés. Y en el verso 13, 14 y 15 dice que dígale a mi pueblo que el gran yo soy. Y hay un numerito ahí abajo donde después dice Jehová y dice un numerito 1, y debajo en el pie de su Biblia dice que así quienes escribieron la palabra de Dios le pusieron ese nombre como
por tener un nombre, y es el Cordero de Dios. Por eso él dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Mire ese número 1. Permítame, me voy rapidito más bien para que usted no se me pierda o si no va a quedar confundido. Éxodo capítulo 3. Vuelvo y se lo repito. Éxodo capítulo 3. Verso 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio una zarza que ardía el fuego y la zarza no se consumía. Verso 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo les respondo? Y él respondió, diles, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Moisés a Moisés, Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová. Pusieron Jehová y la gente le dice Jehová. Pero mire un número 1 chiquitito, yo no sé, bueno, de pronto no se alcancé a ver, pero en su Biblia búsquelo. Al lado de Jehová hay un número 1 chiquitito, y en la parte de abajo, aquí dice muy claro, el número 1 es el nombre Jehová, representa, lo pusieron como una representación al nombre divino Yahweh, YHWH, Yud Het Bat Hei, que aquí se relaciona con el verbo hayat o el verbo ser. Es tremendo. Entonces, acuérdense que él renovó las leyes, mas no su palabra. Hay que tener claro esto. Y en la ley cambió todo por la ley de Cristo, del Mesías. Cambió toda la ley por la ley del Mesías, menos su palabra. Pero vamos a ver qué cambió y qué no cambió. Es algo muy tremendo. Y la cambió por la ley de Cristo. ¿Y sabe cuál es la ley de Cristo? Es la ley en la libertad del Espíritu. Por eso en 2 Corintios 3:17 dice, y el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu Santo, el verdadero, allí hay libertad. Es algo muy tremendo. Quiero que vayamos a algo muy tremendo, y es que, ¿qué dice la palabra en Jeremías 31, del verso 31 al 34? Que allí es donde muestra cómo él renovó todo y por qué lo renovó. Y es lo que muchos pastores cristianos desconocen. Y lo que algunos de raíces hebreas conocen y se aprovechan de esto. Por eso estamos en este panorama bíblico. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, profeta Jeremías, capítulo 31, y vamos a leer del verso 31 al 34. Miren lo que dice la escritura. Dice así, escuche esto, porque usted no lo sabía. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, lo voy a leer en español, ya saben que Yahweh es su nombre en hebreo. He aquí que vienen días, dice Jehová o Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová o Yahweh. ¿Quiénes invalidaron el pacto? ¿Dios o los hombres? Los hombres. Es lo mismo que pasa cuando hay un divorcio. Mientras están casados, los dos están sujetos cada uno al otro. Pero cuando se invalida el pacto, dice allá en Mateo, que no es este tema, dice que por fornicación o adulterio es la salvedad. ¿Qué es la salvedad? Invalidar que se rompió el pacto. Entonces, al haber divorcio, ninguno tiene obligación con el otro, porque el pacto se rompió, que es algo que muchos teólogos no entienden todavía, y pastores, o no teólogos, muchos pastores que no se preparan, no estudian, no entienden ni comprenden. Ve lo que dice la escritura, y lo voy a volver a leer, verso 31 de Jeremías 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. O sea, sí que fue cambiado, o no cambiado, no fue quitado, fue modificado, porque la ley de los sacrificios fue modificada, el Shabbat fue modificado, las fiestas fueron modificadas.
¿sí? No para que la celebraran a la manera que están celebrando en este momento el pueblo judío y el pueblo mesiánico ni el pueblo de raíces hebreas, sino a la manera que Dios lo estableció. ¿Cómo cambiaron todo? Entonces ahora se encierran en deleites y en placeres y en festividades para ellos en sus congregaciones. Cuando Dios en Isaías capítulo 1 demandó y protestó y dijo que era abominación para él todo lo que estaban haciendo los hombres. Por eso hay un nuevo pacto y hay una renovación. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, verso 32, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por eso en Amós dice que lo llamamos Ishi, volverá a ser nuestro marido. Mire lo que dice el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mi ley, no la ley de los hombres. Porque si usted no lo sabe, o usted ignora esto, el libro de Éxodo dice muy claro que Jetro, el suegro de Moisés, vino y lo aconsejó. Y ahí aparecieron muchas leyes humanas que cambiaron la ley de Dios y fue modificada. ¿Y sabe quién era Jetro? Sacerdote pagano de Madián. Un sacerdote pagano le metió la mano al pueblo de Israel. Y ahí aparecieron los 70 hombres que modificaron las leyes de Dios y las mezclaron con la ley de los hombres, la ley del Hammurabi. Por eso cuando usted se atreve a leer en la historia y a buscar la ley del Hammurabi, que era la ley de Egipto, usted la va a ver muy parecida a la ley que Dios le dio a Moisés. Pero primó la decisión de la serpiente de modificar lo de Dios. Y la gente no lo sabe, los pastores no lo saben. Y los de raíces hebreas menos, porque toman una parte de la Biblia, mas no miran su contexto. Y vuelvo y lo repito, para mirar un tema, ya sea cual sea, hay que mirar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque si usted toma una porción bíblica textual o de un solo capítulo, se va a equivocar en un pensamiento humano. Así está en la Biblia. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, o Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es algo muy tremendo. Al renovarse todo esto, el Sabbat cesó. Las normas cesaron. Ya nadie muere irremisiblemente. Y ya no tenemos que apedrear a nadie ni asesinar a nadie por incumplir el Shabbat. Porque ni las leyes humanas ya lo permiten. Mucho menos las leyes divinas. Porque no debemos matar a nadie. Sino la ley del amor en Cristo renovó todo de tal manera que debemos perdonar, restituir, levantar, dar la mano. El Shabbat terminó. Ese periodo del Shabbat terminó y Jeremías lo constata, porque hay una renovación, porque el pueblo invalidó el pacto, lo rompió y lo desechó. Se cumplió lo que sucedió con Moisés cuando bajó con las tablas de la ley, que él bajó y cuando vio el pecado dice que Moisés lo rompió. ¿Quién rompió el pacto? El hombre. Y Dios le dijo al hombre, vuelve a cortar la piedra y sube las tablillas para que yo lo vuelva a escribir. Esa es la renovación del pacto. Cogieron las bases, sí, porque la palabra de Dios no ha terminado, porque Cristo no abrogó la ley. La ley es la palabra del Padre Celestial. Cristo ni siquiera cumplió las leyes humanas. Por eso lo acusaron los fariseos de no cumplir ni siquiera con el Shabbat. Léase el Nuevo Testamento y compréndalo. Por eso la protesta tan fuerte de Dios en Isaías. Porque el hombre hoy en día hace su Shabbat, sus fiestas solemnes, sus fiestas ceremoniales, sus reuniones, pero no a la manera de Dios. Descuidando la voluntad de Dios, que es ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso y el huérfano, que fue el fundamento del ministerio del Mesías sobre la tierra. Y miren los días de reposo. Todo el Nuevo Testamento habla aún de Pablo en el día de reposo. Y muestra qué hacía Pablo en el día de reposo.
¿Qué hacían los apóstoles en el día de reposo y qué hacía el Mesías en el día de reposo? Lo que los hombres hoy en día no hacen, que se encierran felices a disfrutar sus buenas cenas. Miren nomás en YouTube los videos de cómo celebran el Shabbat. Y mire la palabra de Dios a ver si es lo que Dios ordenó. Lejos en sus vanidades de lo que Dios. Por eso la protesta de Dios en Isaías, capítulo 1. Miremos en Isaías 66, 22, cómo va a ser el día de reposo. Porque Dios restablecerá el día de reposo. Y en este momento, desde que Él renovó todo, el hombre no está en Shabbat. No está en Shabbat. Y vamos a ver cuál es el verdadero Shabbat en el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál es el nuevo Shabbat. Y usted se va a ir de para atrás. Pero primero vayamos al libro de Isaías, capítulo de Isaías 66. Libro de Isaías, capítulo 66, verso 22. Dice la escritura, dice un título, el capítulo 66, dice: los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Y el verso 22, mire lo que dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y el verso 23, mire lo que dice: y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cuándo será restablecido el Shabbat correctamente? Porque en este momento no es obligatorio. Dice la futura prosperidad de Sión. ¿Sabe cuándo? A partir del milenio. Léase todo el capítulo 66 y es cuando Él vuelva a instituir su reino sobre la tierra. Cuando vuelva a organizar todo a su manera, no como los hombres lo están haciendo. Entraremos, y vuelvo y lo repito, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Será restablecido. No ha sido restablecido. Fue invalidado el pacto y se invalidó todo hasta el Shabbat. Y Él dijo que haría un nuevo pacto. Mire, es algo muy tremendo. Por eso Dios protestó. Y no hay que desconocer Isaías capítulo 1, del verso 10 al 20. Ahora es algo muy tremendo. Al entrar los hijos de su pueblo, porque Él dice, habla de los hijos de su pueblo, son los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Aquellos que su ADN proviene del pueblo de Israel. Por eso, y esto lo desconocen muchos pastores cristianos, que la mayoría somos ascendientes del pueblo de Israel que fue desechado y fue disperso en las naciones. Por eso amamos a nuestro Dios y le buscamos a pesar de nuestros errores y de nuestros delitos. Y dice la Escritura que no conocíamos a nuestro Dios, porque nuestros antepasados se cambiaron hasta los apellidos, cambiaron la forma de celebrar, la forma de adorar, cambiaron hasta el nombre de Dios. Y muchos se acogieron por las famosas guerras, las persecuciones que hubieron en la antigüedad por parte del Vaticano. Cambiaron sus nombres, cambiaron sus apellidos. La época de la Inquisición, le hace todo eso para que usted comprenda la verdad de Dios. Le hace lo de las famosas cruzadas, como el catolicismo arrasó con todo el pueblo judío, el pueblo de Israel, perdón. Y muchos por temor se cambiaban los apellidos. Volvían a hacer operaciones para que su prepucio lo volvieran a poner, para quitarse la circuncisión, porque eran perseguidos por eso. Cambiaron su Dios, se volvieron católicos, se volvieron de todo. Por eso en nuestros países, nuestras naciones, se formó el catolicismo de una manera fuerte, porque en la época de la conquista vino la Inquisición, impusieron frailes acá y a los indígenas, que eran los ascendientes del pueblo de Israel, aquellos que fueron desechados y dispersos. Le hace Ezequiel capítulo 36, le hace Ezequiel 37 para que usted lo comprenda, le hace Apocalipsis 12, 17. Somos los descendientes de la mujer del pueblo de Israel. Por eso tenemos el testimonio de Cristo, dice, y guardamos la ley. ¿Cuál ley? No la de los hombres. Como Cristo no guardó la de los hombres, guardó la de su Padre, y por eso fue acusado. Ahora al entrar los hijos de su pueblo, los gentiles, fuimos injertados en el olivo. Por eso Romanos 11 y 17, leámoslo. Lo que dijo Pablo, algo muy tremendo.
Libro de Romanos capítulo 11, verso 17 dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, los gentiles, has sido injertado junto a ellas. En su Biblia dice en lugar, y sepa que eso fue impostado por la iglesia romana, en el canon bíblico. Porque yo sé que hay pastores que están viendo todas estas enseñanzas y las transmiten en sus iglesias. El original dice junto a ellas, no en lugar de ellas. Dice: y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Somos injertados en el pueblo, somos injertados en Cristo. ¿Quién es el olivo? El olivo es Cristo. Somos ramas que fuimos injertadas. Es algo muy tremendo. El pacto eterno es solo para el pueblo de Israel, que es 100% israelita, en su ADN, en su sangre. En el nuevo pacto no es obligatorio guardarlo para los que no somos 100% israelitas, porque se mezcló el linaje. Para eso tiene que entender sobre las dos simientes sobre la tierra: la simiente de la serpiente y la simiente de Set. La señal entre el pacto del Eterno y su pueblo fue el día de reposo. Por eso también se cumplió lo de Daniel 7:25, donde la gran ramera y sus hijas cambiaron los tiempos. Vuelvo y lo repito, el calendario bíblico por el gregoriano. Y la ley de Dios. Mezclaron la ley del Hammurabi con la ley de Dios por culpa de Jetro, el suegrito de Moisés. Y el pueblo no se ha dado cuenta. Por eso practican cosas que Dios no ha mandado. Y están en rituales y ceremonias humanas, con pensamientos humanos, más no lo que el Eterno ha enseñado. Ahora, la señal del nuevo pacto, escuche esto, la señal del nuevo pacto, porque también le están enseñando a los cristianos varones que tienen que circuncidarse, quitarse en el prepucio. Y hay algo muy delicado, para usted que ya lo hizo, que está en raíces hebreas. Según la normatividad y la ley, no puede cualquier médico hacerle la cirugía a usted, sino tiene que ser en Kadosh, un médico hebreo, ojalá rabino, porque no puede cualquiera ir a quitarle el prepucio. Y si usted ya lo hizo, usted transgredió la ley que usted dice amar y servir. El sello del nuevo pacto entre el pueblo adquirido. Acuérdese que la escritura dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué? Porque nos rescató los que habíamos transgredido, porque nuestros padres transgredieron. Y nos rescató a los descendientes. Apocalipsis 12:17. Es el Espíritu Santo, el sello de Él. Por eso Efesios 1:13 dice que Él es el sello del Espíritu Santo, son las arras de nuestra salvación. Es la señal del nuevo pacto. Es algo muy tremendo. Mire, este mandamiento, ya vimos allá en Deuteronomio y vimos en Éxodo en los mandamientos que dentro de los 10 mandamientos estaba guardar el día de reposo. Pero en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, no aparece por ningún lado seguir guardando este mandamiento. Pero los otros 9 mandamientos sí aparecen. Tome nota de esto. El primer mandamiento, que tenemos un solo Dios, ¿sí?, aparece en Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. El segundo mandamiento, que es no tener ídolos, aparece en 1 Corintios 17. El tercero, que es no jurar su santo nombre en vano, aparece en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 2. El cuarto mandamiento, que es el guardar el día de reposo, no aparece por ninguna parte en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. El quinto, honra a tus padres, aparece en Efesios 6:2. El sexto, no matarás, aparece en 1 de Juan 3:15. El séptimo, no adulterar, aparece en Hebreos 13:4. El octavo, no robarás, aparece en Efesios 4:28. El noveno, no mentirás, aparece en Colosenses 3:9. Y el décimo, no codiciarás, aparece en Efesios 5:3. El día de trabajo, acuérdense que bíblicamente no hay ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo. Aparecen los días 1 al 7.
Y viene algo muy tremendo que es para analizar. Los días de trabajo, si se cumple a la manera del calendario gregoriano, que hay muchos problemas con ay, se me olvidó ya le digo, con el grupito de los adventistas del séptimo día, que son los que no trabajan los sábados, o los famosos sabatistas, tienen problemas graves y delicados. Porque, de acuerdo a las leyes laborales de cada nación, se debe guardar un día de descanso. Y hay muchos trabajos que se desarrollan de sábado y domingo, y les dan entre semana un día de descanso. Entonces hay que entender algo muy tremendo, que no podemos estar cumpliendo las normas como dicen los hombres, porque si Dios trabajó 6 días, entonces, ¿cuál es el día de reposo? Y ahora sí le respondo al hermano Ángel Garrido. ¿Cuál es el día de reposo entonces? ¿Sábado o domingo? No es ni sábado ni domingo. Por el simple hecho, vuelvo y lo repito, que ese calendario gregoriano con el que nos manejamos fue sacado de Egipto, de la ley del Hammurabi, de Amon-Ra, una deidad. El bíblico habla de 6 días trabajar y un día de descanso. Entonces, ¿cuál es el día de reposo? ¿Cuál es el día de reposo realmente? Si nadie sabe cuál es el primer día en el séptimo día, después de 6 días de trabajo. Entonces, si usted está trabajando en un hotel, un restaurante o en un sitio donde lo obligan a usted a trabajar el fin de semana, sábado y domingo, el día que a usted le dan de descanso, ese es su día de reposo. Por lógica, porque 6 días trabaja usted y un día le dan descanso. Entonces usted no puede tomar ni el sábado, porque si usted le va a decir a su patrón o a su jefe que usted no trabaja porque usted es sabatista o esto es adventista, ¿qué va a pasar? Lo echan del trabajo, no le van a dar su trabajo, porque su jefe le está dando a usted un día de descanso, así sean 3 semanas. Pero quienes ignoran todos estos temas de los calendarios gregorianos, de las impostaciones, del cambiazo tan tremendo, de los días y a la manera bíblica por el gregoriano, se meten en problemas por eso. O se vuelven personas que no trabajan, se imponen a su propia voluntad. Y por eso muchos están hasta aguantando hambre por eso. Mientras que el día de reposo es un día de bendición, que usted lo dedique a la manera de Dios como Cristo lo hizo. Espero que quede claro eso. Entonces no es ni sábado ni domingo, porque para nosotros, en Cristo Jesús, viene algo muy tremendo. Todos los días son santos, todos los días son para santificarlos y todos los días son para hacer la obra de Dios como Cristo lo hizo. Porque Cristo no solamente predicaba los días de reposo, predicaba todos los días, incluyendo hasta el día de reposo, y lo santificaba para Dios. No se encerraba a comer con glamour, como lo hacen hoy en día, sino estaba dándole alimento al pobre, al desvalido, al huérfano, a la viuda, al que estaba en la cárcel. Le hace Mateo 25, verso 31 al 46. Mire algo muy tremendo cómo están incumpliendo los de raíces hebreas. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 35, verso 1 a 3. Algo muy tremendo. Éxodo, capítulo 35, verso 1 a 3. Mire esto, para que vean cómo incumplen lo que ellos mismos están promoviendo, ignorando que el pacto fue invalidado. Jeremías capítulo 31. Capítulo 35 dice reglamentos del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Ha mandado que sean hechas. 6 días trabajará. Escuche esto, cómo es el día de reposo. 6 días trabajará, mas el séptimo os será santo día de reposo. Ahí no dice sábado, porque no existía el sábado, ni lunes ni martes, como le digo. Para Dios no existen esos días, sino día 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 días trabajas y el séptimo será tu día de reposo. Pero en ese día de reposo, ¿sí?, es a la manera del nuevo pacto. No encerrándose con su familia a disfrutar y engordándose. Y mire lo que dice: cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Acuérdese que fue el antiguo pacto. Mire lo que dice el verso 3. No encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. No encenderás fuego. ¿Sabe qué es el fuego? Luz también. Por eso es que ellos cocinan. Mire cómo se hace la trampa. Mire cómo se hace la trampa. Antiguamente no existía la luz.
Entonces ahora consiguen estufas eléctricas. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no se encendía fuego. En aquella época se encendía era fuego. La leña, el carbón, bueno, la leña. Y se cocinaba así. Y eso fue prohibido por Dios, no encender fuego ni siquiera. Pero entonces ahora la trampa es conseguir estufas eléctricas y cocinamos como si nada. Ollas freidoras, de esas de aire, y cocinamos así. Porque como somos modernos, es algo muy tremendo. Tenían que permanecer a oscuras. No había ni bombillos, no había nada. ¿Por qué no lo hacemos entonces a la manera que está escrito ahí? Ve cómo se invalidan ellos mismos con sus costumbres, que no es a la manera de Dios. Es algo tremendo. Algo muy tremendo, ya casi vamos a terminar, mi amado hermano. En el Nuevo Testamento hay un nuevo día. El día séptimo para Israel es el octavo para los gentiles o la iglesia. Y fue tomado como el primer día. Escuche esto, el día octavo, y la Biblia habla del octavo y se lo voy a probar. Y fue tomado como si fuera el primer día. En el Antiguo Testamento se anticipó esto, un nuevo comienzo, el día octavo, tomado por el calendario gregoriano como el domingo. La circuncisión en el Antiguo Testamento era el octavo día. Lean la Biblia. La presentación en el Nuevo Testamento de los niños era el octavo día. Lean la Biblia. Toda la tipología de Levítico 23, de todo lo que son las fiestas, comienzan los primeros días después del día de reposo. Léalo y verá. Dice después del día de reposo, o sea, el octavo día tomado como el primero. Los primeros frutos caían el primer día de la semana. Cristo resucitó en las primicias, en los frutos al terminar el día de reposo. Y esto es tremendo porque por ahí he visto algunos que él no resucitó ni en el día de reposo ni en el domingo, sino al comenzar, entre los dos. Y es la verdad. Es la verdad. Porque si hubiera resucitado un día de reposo, hubiera transgredido la ley. Era un acto de hacer. Entonces él no nació ni en el día de reposo, ni en el primer día. Apenas, o sea, milimétricamente como en segundos, están diciendo ahora. Es algo muy tremendo. Para contradecir a la Iglesia Católica Apostólica Romana de que él resucitó un domingo. Porque resulta que el reloj dice que apenas marquen las 12 es el día sábado. Y un segundo ya es domingo. Y hay una pelea teológica por eso. Es tremendo. Cristo resucitó los primeros frutos al terminar el día de reposo y comenzar el primer día. Mire, el último sábado de las fiestas mosaicas caía en el octavo día, o sea, el primer día gregoriano. El día de Pentecostés cayó el primer día de la semana. Levíticos 23, 15 al 16. Miremos la prueba. Levíticos 23, que es donde se pegan todos los de raíces hebreas, que hay que cumplir las fiestas, que hay que cumplir con esto. Entonces Levítico 23, del verso 15 al 16, mira lo que dice. Y contaréis, y esto lo ordenó Dios, contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Escuche esto, contaréis desde el día que sigue. ¿Cuál es el día que sigue al día de reposo? Si el día de reposo es el séptimo, entonces es el octavo día, y en el calendario gregoriano es el primer día de la semana. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová o Yahweh, que cumplió el día de Pentecostés. Cayó el día después del día de reposo. Eso es increíble. El último día de la fiesta de los tabernáculos caía el día octavo. Por eso si usted no está entendiendo esta parte, tiene que entrar a estudiar, o tenemos que estudiar las fiestas, las festividades, los tabernáculos, Sukkot, todo lo que el pueblo de Israel celebra. ¿Por qué? Por conocimiento. El día octavo, pasado el día de reposo o primer día. Levítico 23, 33 al 36, ahí está la puerta.
la prueba. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Y el verso 35, el primer día, ¿cuál es el primer día? ¿El octavo después del día de reposo o el primer día gregoriano? El primer día habrá santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová y el octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis el octavo. Octavo, que es el primer día de la semana gregoriana. Es increíble. Hechos 2 de los apóstoles, Hechos capítulo 2, el primer sermón, escuche, el primer sermón de Pentecostés, cuando vino la caída del Espíritu Santo, que es el poder, el espíritu de poder, el poder del amor, fue dado en Pentecostés el octavo día, o sea, el primer día. Y 3,000 se convirtieron. Cristo, después de que resucitó, no apareció a nadie en el día séptimo, que es el día de reposo. El primer día aparece a los discípulos y lo vemos en Marcos 16, 1 y 2. Vamos al libro de Marcos para ver la prueba. Marcos capítulo 16, verso 1 y 2. Dice, cuando pasó el día de reposo, o sea el octavo día, o sea el primer día gregoriano, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido del sol. Lucas 24, 1 al 3. Levantando entonces toda la muchedumbre, de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. A Lucas 24, perdón, estoy leyendo mal. Dice, la resurrección, el primer día de la semana, no el séptimo, o sea, el octavo día. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Ve que es el octavo día y la Biblia en el Nuevo Testamento está corroborando lo que decía también Levítico 23, que muchas cosas cambiarían del séptimo al octavo, que es el primer día de la semana. Esto es increíble. Y Lucas 24, 13 al 15, mire lo que dice. En el camino a Emaús, algo muy tremendo, dice, y aquí 2 de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas. Sucedió, bueno, hasta el 15, ¿qué dice? 13 al 15. Y estaban en día de reposo. Perdón, había pasado el día de reposo, era el octavo día. Algo muy tremendo. Hubo problemas entre los discípulos por los rudimentos, porque habían problemas, estos mismos problemas que se están presentando hoy en día entre cristianos y raíces hebreas, también se presentaron en aquella época, en la época de los apóstoles. Y hubo un concilio, tuvieron que reunirse, ¿sí? Para aclarar los rudimentos. Léalo en Hechos capítulo 15, del 1 al 10. Y definieron todo lo que habían que cumplir del Antiguo Testamento, porque estaba esa pelea, ¿qué cumplimos, no cumplimos? ¿Hay que volver a la ley, no hay que volver a la ley? Se reunieron todos los apóstoles. Y en Hechos capítulo 15, verso 28 y 29, definieron que iban a cumplir de la ley. Dice, léase todo el capítulo 15 para que usted lo comprenda. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados, de los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasando bien. Lo único que aprobaron del Antiguo Testamento es no comer sangre, ni carne de un ahogado. Eso es increíble. Cristo guardó el Shabbat, que es el día de reposo. ¿Pero de qué forma? Ya lo vimos. Ayudando al pobre necesitado, dándole comer. Viendo por la viuda, por el huérfano, sanando enfermos. No estuvo encerrado comiendo. Por eso lo criticaban y decían que no guardaba la ley. Todo fue cumplido en la cruz del Calvario. Por eso Gálatas 4, 1 al 10, definió el problema de volver a la ley mosaica y dejar la ley del amor. Libro de Gálatas,
Ya voy a terminar, mis amados hermanos. Gálatas, capítulo 4, verso 1 al 10. Dice la Escritura: pero también os digo, entre tanto que el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque el Señor es de todo. Gálatas 4, del 1 al 10. Pero en el verso 10 dice: guardáis, verso 9, voy a leerlo. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, tiempos y años. ¿Guardar todo eso? ¿Para qué? ¿Por qué no hacemos lo que Cristo hizo más bien? ¿Por qué no hacemos lo que los apóstoles decidieron que hiciéramos en Hechos capítulo 15? ¿Por qué no hacemos lo que Pablo ratifica en Gálatas sobre la ley de la libertad? Ahora viene algo muy tremendo y aquí voy a terminar. El verdadero Shabbat no es como los hombres están haciendo. Isaías 58, 3 y 14 sí lo dice. El verdadero Shabbat está en Mateo 11 y 28, por una sencilla razón, porque Cristo dijo que Él era el Señor del Shabbat. Cristo era el Señor del Shabbat. Por eso en Mateo 11, 28 dijo: venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Entrarán en el reposo, entrar en el Shabbat. Ir a Cristo, permanecer en Cristo, es estar en Shabbat. En descanso, en reposo. Venid a mí los que estáis trabajados y cansados, los que están en esclavitud, y yo os haré descansar. Ir a Cristo es estar en Shabbat, es entrar en el reposo, porque Él es el Shabbat, el dueño y Señor del Shabbat. Mateo 12, lo encuentras allí. Y termino con este verso, como dice Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 2. Verso 16 y 17. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, o lunas nuevas, o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto. Vuelvo y lo repito: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que ha de venir. ¿Quieres guardar el Shabbat? Guárdalo a la manera de Dios. Léete todo Isaías capítulo 1, verso 10 al 20. Ese es el verdadero Shabbat que quiere Dios. Mateo 25, verso 31 y 46 es el verdadero Shabbat. Y analiza qué hizo Cristo, el fundamento de la iglesia, en Shabbat. Si tú quieres guardarte ese día, o quieres hacer celebraciones para Dios ese día, bien puedes hacerlo. Si quieres dedicarte en tu casa, si para ti el Shabbat, ese es el día sábado, hazlo a la manera de Dios. Pero no te encierres en glotonerías, en vanagloria de tu propia vida. No te encierres con tu familia. Haz lo que Él ya dejó a un lado. Jeremías 31. Léelo. Haz el Shabbat de la manera de Dios. Entra en Cristo. Él es el descanso. Él es el Shabbat. Él es el Señor del Shabbat. Esa es la manera de cumplir el Shabbat. Santifícalo para Dios. Y la manera de santificarlo es haciéndolo, lo que dijo en Mateo 6:33, que dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es entrar en su justicia, en el descanso de Cristo, en el ejemplo que el fundamento de la iglesia hizo, que es Cristo. Ese es el verdadero Shabbat. Ese es el verdadero Shabbat. Y el Shabbat original será restituido, como lo leímos en Isaías 66, pero del milenio en adelante. Quien no permanece en Cristo no está en Shabbat. Puede practicar los rudimentos y las costumbres del pueblo judío, a lo cual Dios protestó en Isaías capítulo 1, verso 10 al 20. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Padre, te doy gracias en este momento, por tu amor, por tu misericordia y por tu verdad. Te pido, Señor, que este estudio sea comprendido por miles y muchos,
para que cumplan el verdadero Shabbat, que es estar en Cristo y hacer las cosas como Cristo las hizo, como un gran ejemplo a seguir. Gracias por tu palabra, Señor, y que muchos de aquellos que están practicando los rudimentos del pueblo de Israel, creyendo que así están agradándote a ti, mándalo, Señor, donde tú protestaste en Isaías capítulo 1, verso 10 al 20, para que hagan las cosas de la manera correcta, no como los hombres lo han puesto, no como los hombres han querido, porque a ti no se te agrada como yo quiera, sino como tú lo has dispuesto. A ti no se te adora como yo quiera, sino como tú lo dispones en tu palabra. Por eso está tu palabra, Señor, y tu verdad. Bendice tu pueblo, Señor. Bendice tu iglesia. Bendice a tus hijos. Bendice a hombres y mujeres, Señor, para que hagan las cosas a la manera tuya, no a la manera de los hombres. Bendice la entrada y la salida de todos aquellos, Señor. Gracias por todo, Papito hermoso. Espíritu Santo, nos soltamos en tus preciosas manos para que nos guíes a la verdad. ¿Cuándo es el Shabbat? ¿Cuándo se celebra el Shabbat? El día de descanso. ¿Cuándo es el día de descanso? Si para ti el día de descanso es el sábado, celébralo el sábado. Si para ti el día de descanso es el domingo, celébralo el domingo. Y si para ti el día de descanso es después de los 6 días de trabajo, el día que te dan descanso en su trabajo, ese es el Shabbat. Ese es el día del Señor. Porque para Dios en Cristo todos los días son santos, son iguales. Y en todos tenemos que hacer su obra y amarle y glorificar su nombre. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Buenas noches.